Y hay un par de mensajes que yo quiero pasarles a ustedes, ¿cierto? Porque a pesar de todo este drama, a pesar de todo, ¿cierto? Las dificultades que tenemos en Chile para la salud pública, ¿cierto? Y la atención primaria, el acceso, todas esas cosas son ciertas. Yo igual que ustedes las vivo. Pero a pesar de eso, la mortalidad por cáncer en Chile ha bajado, ¿sí? Y ustedes ven, ¿cierto? Ha bajado en hombres y también ha bajado en mujeres, ¿m? Fuertemente, desde los 90 hacia acá. ¿M? Esto ha pasado también en Estados Unidos, ¿cierto? Igual que en Chile. Ahí, ¿sí? Y no ha sido así en todo el mundo. Por ejemplo, en Brasil ha subido, ¿cierto? Esto significa que la población de sobrevivientes al cáncer ha aumentado. Entonces, este es un tema que es cada vez más frecuente. Y cuando yo digo sobrevivientes, estoy pensando en pacientes que no son maldonados, o sea, no son pacientes en fase paliativa, digamos, ¿sí? Todavía no, ¿sí? Eh, entonces, uno tiene que sacarse de la cabeza que los pacientes con cáncer o se curan o pasan a paliativo, ¿cierto? Porque la mayor parte de ellos no les pasa eso. La mayor parte de ellos, ¿cierto?, andan bien desde el punto de vista del cáncer, son sobrevivientes de cáncer. Esta palabra sobrevivientes que a uno le puede chocar, hay varios estudios cualitativos que han mostrado que los pacientes realmente que han tenido un cáncer, la mayoría por lejos, se sienten sobrevivientes. Y porque han pasado por una serie, muchos de ellos, ¿cierto?, por una serie de tratamientos, en fin. Así es que ellos mismos se autodenominan sobrevivientes, que son aquellos que yo sé que es difícil de limitar, pero son aquellos pacientes que en general han terminado su fase más aguda de tratamiento, que no están en fase paliativa. Yo sé que la fase paliativa, ¿cierto?, aquí hay varios expertos, es bastante laxa y está perfecto que sea así la definición, eh, pero esta población está aumentando fuertemente en Chile. Entonces, tengamos el caso de Margarita, 58 años, ¿cierto?, que se diagnostique, se trata por un cáncer de mama, ¿cierto?, 2A, que es una fase frecuente que tengamos, ¿cierto?, en Chile, y acude a un control de salud post-tratamiento. O sea, ella ha terminado su tratamiento, ¿cierto?, más agudo y se operó, ¿cierto?, se hizo radio, está probablemente con tamoxifeno, ¿cierto?, ahora, y, y entonces acude al control. Y ella tiene en su cabeza, y ustedes también, por lo menos tres preguntas, por lo menos tres, ¿cierto? La primera es, bueno, ¿de qué me voy a morir? ¿Sí? ¿Este cáncer finalmente que me dicen que está bien me va a matar o no? ¿Cierto? ¿O voy a tener otra complicación? ¿Sí? Eh, y si no me muero, ¿qué problemas clínicos voy a tener? ¿Qué dificultades en mi vida, cierto, diaria voy a tener a raíz de esta enfermedad que tuve, en donde tuve que activar el GES, donde tuve que ver a un montón de médicos, cierto, de oncólogos, de oncólogas, de radioterapeutas, cierto, en fin? Y ¿mi familia tiene algún riesgo aumentado porque yo tuve este cáncer o no? Por supuesto puede haber más preguntas, pero estas tres son frecuentes, por lo menos en mi experiencia en el centro de cáncer, que la gente las plantee. Ustedes pueden agregar más, pero estas tres creo yo que son importantes, ¿cierto? La primera entonces, ¿de qué me muero? Entonces, lo que sabemos hoy día es que la mayor cantidad de gente que ha tenido cáncer de mama no se muere por el cáncer de mama, eso sabemos. Y este, ¿cierto?, es un estudio largo del CIER, ¿cierto?, que es el Sistema de Registro de Cáncer Nacional que hay en Estados Unidos, que ha seguido, esto está, yo creo que está publicado en 2014, pero ha seguido, ¿cierto?, el seguimiento ha sido por 10 años. Y lo que hay aquí, ¿cierto?, es que lo que está más oscurito es la mortalidad oncológica y lo más celestito es la mortalidad no oncológica, ¿cierto? Y ustedes ven que pacientes que tienen, ¿cierto?, enfermedad localizada o regional, que son cada vez más, la mayoría de ellos no se mueren por el cáncer, sino que se mueren por una mortalidad no oncológica. Por supuesto que si el cáncer avanza, entonces la mortalidad oncológica empieza a ser mucho más importante, ¿sí? Pero este grupo es cada vez menos frecuente, ¿cierto? Gracias, entre otras cosas, a más tamizaje, a más, ¿cierto?, intervenciones precoces. ¿Ok? Entonces, la enfermedad, el cáncer, empieza a transformarse en un problema paradojalmente no oncológico. No sé si me siguen, ¿no? Esa musiquita, maestro, es porque estáis de acuerdo con esto, ¿cierto? No oncológico, maestro, ¿sí? Muy bien, entonces atribuirle a otras causas, ¿cierto? ¿Qué otras causas? Bueno, ustedes pueden sospechar al tiro, ¿cierto? Fíjense lo que pasa en este estudio, mortalidad, cierto seguimiento, mortalidad, más de 60.000 personas, mujeres con cáncer. La mortalidad por cáncer de mama ha bajado, ¿cierto? Y aumenta la mortalidad cardiovascular, que explica, ¿cierto?, un porcentaje muy importante de la mortalidad de estas mujeres.
eh, y empiezan a aparecer otras causas de mortalidad que vamos a ver enseguida. Se empieza a transformar el problema oncológico en un problema cardiovascular, en un problema metabólico, diabetes, empiezan a aparecer otras causas de mortalidad. Eh, este estudio lo que muestra, ¿cierto?, de nuevo mortalidad a largo plazo en mujeres con cáncer de mama. Lo que vemos entonces es que las pacientes con cáncer de mama, ¿cierto?, que han sido tratadas, tienen un riesgo de mortalidad cardiovascular mayor que si no hubieran tenido el cáncer de mama, ¿cierto? No son iguales a la población general, tienen un riesgo aumentado. Ustedes pueden sospechar por qué, ¿cierto? Hay, por supuesto, determinantes genéticas, pero también hay determinantes que tienen que ver con la terapia que han tenido, ¿cierto? Y tiene que ver mucho, como vamos a ver también, con que los equipos de salud, los médicos, tendemos a subestimar y a subdetectar otros problemas no oncológicos en los controles clínicos de esos pacientes. Como que la cáncer de mama, ¿cierto?, como que todo lo monopoliza el control. Está bien del cáncer, entonces no hay diabetes, no hay hipertensión, no hay dislipidemia, ¿cierto?, no hay enfermedad coronaria, no hay EPOC, no hay nada. Está bien del cáncer, quédese tranquila. Y eso está bien demostrado que es así, vamos a ver enseguida. Pero no es solamente este un fenómeno para el cáncer de mama, ¿cierto?, sino que es un fenómeno bien general. Fíjense en cáncer prostático. El mismo cuento, enfermedad localizada, el paciente se muere de otras cosas, no oncológicas. Enfermedad regional, lo mismo. Esto es prostático. Este es el de colon, ¿cierto? Mismo tema. Entonces, por supuesto, enfermedad más avanzada, el centro de cáncer está lleno de pacientes con enfermedad avanzada, de tal manera que me pasó una vez que no había aparato de presión en uno de los box, digamos, ¿cierto? Está bien, pero si uno mira el globo de pacientes que han tenido enfermedad oncológica, la mayor parte de ellos no se muere y no se complica por problemas oncológicos probablemente tales, ¿cierto? Porque los oncólogos lo hacen cada vez mejor además, así que esa es una buena cosa. Pero hay que estar atento a otros problemas en el seguimiento de estos pacientes. Cáncer de pulmón, ustedes ven que es menos, aquí es menos, ¿cierto? Este cáncer es más letal, pero también hay celestito aquí, ¿cierto? Pero es un fenómeno bastante general. Los pacientes con cáncer se detectan y se tratan de forma cada vez más precoz, también en Chile, y se mueren y se complican por causas no oncológicas, y más que la población general. Si yo tuviera que hacer una pregunta en la prueba, eso haría, digamos, ¿cierto? Esa pregunta les haría, ¿sí? Fíjense lo que pasa aquí, pacientes que tienen cáncer y diabetes. Lo que mostró este estudio es que los pacientes con diabetes y cáncer tienen mayor incidencia de complicaciones que pacientes con diabetes sin cáncer. O sea, si usted tiene diabetes y tuvo un cáncer, lo más probable es que el manejo de su diabetes sea peor que si tiene diabetes y no ha tenido cáncer. El estudio concluye, ¿cierto?, que los pacientes que han tenido diabetes y cáncer están con un riesgo aumentado, ¿cierto?, de desarrollar complicaciones metabólicas, infecciosas, cardiovasculares. Y los autores de este estudio del 2018 lo que dicen es que los equipos clínicos, especialmente de no oncólogos, tenemos que estar mucho más atentos en el cuidado de estos pacientes, porque tendemos todo a monopolizarlo con el cuadro oncológico. Muy bien, entonces, ¿cuál es la causa más probable de muerte, Margarita? Probablemente no oncológica, cardiovascular, metabólica, ¿cierto? No significa eso que dejemos de pedir tomosíntesis para su enfermedad, hacer el seguimiento, estamos de acuerdo con eso, pero tenemos que tener presente que tiene más riesgo ella también de tener otras enfermedades. ¿Qué problemas clínicos le pueden afectar a ella? Ustedes han vivido esto, igual que yo, ¿cierto? Entonces, los problemas más frecuentemente, si uno toma a todos los pacientes con cáncer, ¿cuáles son las comorbilidades? ¿Qué cosas los afectan o las afectan a ellas, ¿cierto? Dolor y fatiga, muy frecuentemente. Trastornos del ánimo. Trastornos relacionales del cuidador, ¿cierto? La persona con que vive el paciente o la paciente, y se produce tensión y se producen síntomas también en el cuidador o cuidadora. Y yo creo que lo más grave que mostró este paper es que muchas veces estos problemas son subdiagnosticados. De nuevo, voy a pedirle el CEA al paciente con cáncer de colon, está ok, ¿cierto? La colonoscopia de control está perfecto, ya de acuerdo, pero el paciente está con dolor, con fatiga, con trastorno de ánimo, con una neuropatía, ¿cierto? Tiene problemas relacionales con su pareja, ¿cierto? Y por lo tanto está con dificultades, ¿cierto? Económicas, sociales, ¿cierto? Así que estos son problemas que son frecuentes y que tendemos a subidentificar y a submanejar también.
Vamos por el dolor entonces. El dolor crónico está definido como un dolor que es mayor o igual a 3 meses, ¿cierto?, del paciente después de su tratamiento. Eh, Hay varios papers que han visto qué pregunta de tamizaje hay que hacer para el dolor, pero yo estoy de acuerdo, varios de ustedes comentaban eso, es cosa de hacer una entrevista, dice que sí, es preguntar al paciente cómo se siente, si ha tenido dolores, si ha tenido molestias, no necesitamos un instrumento para eso, ¿cierto? Eso es parte de la evaluación clínica que tenemos que tener, digamos, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que alrededor de un 40% de los pacientes tienen dolor, ¿cierto? 35% en este paper, ¿cierto? Tienen dolor crónico, ¿cierto? De más de 3 meses. El origen, bueno, ustedes lo han visto, ¿cierto?, en este curso y lo saben por la experiencia y por lo que han aprendido, ¿cierto?, en muchos lados. La quimio, ¿cierto?, por neuropatía, la terapia hormonal, ¿cierto?, radioterapia, quirúrgicas. Hay una serie, ¿cierto?, de causas posibles de dolor que uno tiene que conocer por lo menos en grupo, explorarlas, ¿cierto? El tipo de dolor es bien importante y esto sí que hacemos énfasis, ¿cierto? Yo por lo menos con los becados, con los internos, que sí discriminemos qué tipo de dolor, eso ayuda mucho. Desde el punto de vista del síntoma, cuando un paciente dice que el dolor es como una especie de electricidad o hormigueo doloroso, eso es una parestesia y ese síntoma es bien predictivo, tiene alta sensibilidad, tiene mucha especificidad, es un buen dato, ¿cierto? El dolor puede ser más bien sordo, ¿cierto? Puede ser un calambre. Así que uno trata de discriminar qué tipo de dolor es. El Instituto Nacional de Cáncer Americano tiene una clasificación para los dolores de 1 a 4, ¿cierto?, tanto sensitivos como motores, ¿cierto?, que es bien simple. 1, ¿cierto?, es paciente asintomático y se detecta, ¿cierto?, el dolor, ¿cierto?, por algún examen. 2 es síntomas muy leves, ¿cierto?, no discapacitantes. 3, síntomas severos. 4, discapacidad, ¿cierto? Uno puede ponerle moderado severo, pero el tema es que uno pregunte por dolor. Y el dolor puede aparecer tardíamente después de la etapa más aguda de la terapia. Vamos con el manejo del dolor, ¿cierto? ¿Quién dice que ejercicio ayuda al manejo del dolor de los pacientes? ¿Quién dice que sí? ¿Ya? ¿Quién dice que no? ¿No ejercicio? Y hay algunos que no dicen nada, ¿cierto? Porque es muy tarde ya, yo entiendo eso, ¿cierto? Bueno, sabemos que es una buena intervención, ¿cierto? Sabemos que la evidencia lo que nos muestra es que el ejercicio, ¿cuál? Bueno, varios, pero aeróbico de todas maneras, ¿cierto? Caminar, bicicleta, ¿cierto?, nadar, ayuda para el dolor y ayuda también para la fatiga, que es un síntoma difícil de manejar. Ayuda bastante, eso muestran los estudios, ¿cierto? Así es que ejercicio, y esto hay que darse un tiempo con el paciente. ¿Qué piensa del ejercicio? ¿Ha hecho alguna vez? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál haría? ¿Cómo lo haría? ¿Qué le ha resultado? ¿Qué no? ¿Cierto? O sea, hay que hablar del ejercicio. No es cosa de que uno le entregue un papel, digamos, ¿cierto? Si no, no va a resultar. Acupuntura, yo sé que estaban hablando de acupuntura ustedes. La acupuntura me encantaría que sirviera más, pero la evidencia es más controversial para esto, ¿cierto? Lo que sabemos es que la acupuntura sola para el manejo del dolor, cuando es sham versus acupuntura, por lo menos este metaanálisis mostró que no había diferencias. Que no hay diferencias. Ahora, la acupuntura asociada a medicamentos para el dolor es así que ayuda, ¿cierto? Y hay un error ahí, no es versus acupuntura sola, sino que versus medicamentos solo. Entonces, si uno asocia acupuntura más medicamentos, por lo menos lo que demostró este subgrupo, ¿cierto?, es que hay ayuda. Lo que yo hago en la práctica es recomendar las dos cosas, medicamentos y acupuntura, si el paciente está dispuesto a esa acupuntura. Si el paciente quiere manejar el dolor solamente con acupuntura, yo tiendo a desmotivarlo, porque no está demostrado que sirva demasiado. Así que vamos a ver, son estudios más pequeños, ¿cierto? Tiene una serie de dificultades este metaanálisis, pero es lo que sabemos. Y entonces, intervenciones psicosociales, educación, relajación, imaginería. ¿Quiénes de ustedes dicen que esto sirve? ¿Quiénes dicen que sirve? Ya, están más dudosos ahora. ¿Y quiénes dicen que no sirve? Ya, todos dicen doctor médico familiar, ¿cómo no va a servir la cuestión, digamos, ¿cierto? Bueno, lo que sabemos es que sí, que sirve, ¿cierto? Y la verdad es que cualquier intervención más sistemática que esté, ¿cierto?, orientada a que el paciente se empodere con el manejo del dolor, lo que está demostrado es que ayuda. Puede ser imaginería, puede ser más bien cognitivo-conductual, qué hace cuando le viene dolor, qué cosas le resulta, qué cosas no, ¿cierto?
ese tipo de relajación, ¿cierto? Respira, en fin, ustedes son terapias e intervenciones simples que le pueden ayudar al paciente a manejar su dolor. Dolor crónico. Muy bien, vamos a las cosas farmacológicas. Antidepresivos, anticonvulsivantes. ¿Quién dice que sirve esto? Bien, ¿eh? Va bajando esa respuesta aquí. Están cada vez más... ¿Y quién dice que no sirve? Y estamos en área gris algunos de ellos. Bueno, sabemos que sí sirve, ¿cierto? Usamos antidepresivos y anticonvulsivantes para el dolor. Venlafaxina, pregabalina, ¿cierto? Son medicamentos que sirven para el dolor crónico, así es que son los que están más estudiados, ¿cierto? Usamos estos medicamentos, duloxina también, ¿cierto? Está estudiada. Así es que sabemos que sirven. ¿Y cannabinoides? ¿Qué dicen? ¿Sirven o no sirven? ¿Quién dice que sirve? ¿Cannabinoides? Maestro, una sola mano, ¿por qué? ¿Quién dice que no sirve? 3 o 4, la mayoría está en área gris. Muy bien. Bueno, es controversial, ¿cierto? Y lo que sabemos es que... Lo que sabemos es que pueden servir, ¿cierto? Sin embargo, los estudios que hay son pequeños. Un estudio muestra que sirven, otro muestra que no tiene beneficio, ¿cierto? Lo que está estudiado, en este estudio por lo menos, ¿cierto? Es el nabiximol, ¿cierto? Que es un spray, ¿cierto? Oral. Así que en general yo no lo recomiendo porque el beneficio, si existe, es muy leve, es muy discreto, ¿cierto? Así que en general yo no... El nabiximol no es fácil de conseguir, ¿cierto? Así que hay pacientes, me ha tocado a mí pacientes que están usando nabiximol, entonces si les ayuda, ok. Y los opioides todos sabemos que sirven, probablemente vieron eso en paliativos, ¿cierto? Así que no voy al problema con los opioides son otros, ¿cierto? No es la eficacia, sino que tiene que ver con estos pacientes sobrevivientes que no están en etapa paliativa, a lo mejor con la tolerancia, ¿cierto? Con los efectos secundarios, pero hay un festival de opciones aquí, ¿cierto? Así que pueden ayudar. Muy bien. Eso es con dolor, así que hay opciones para el dolor no farmacológicas y farmacológicas. Depresión. Entonces, esto es bien dramático, ¿cierto? Que nosotros no seamos capaces de detectar depresión en pacientes que son sobrevivientes de cáncer, ¿sí? Que atribuyamos las cosas a que, bueno, le ha tocado difícil, que ha sido un cambio importante en su vida, ¿cierto? En su familia, en su trabajo. Todo eso es verdad, pero el paciente puede estar deprimido y más aún se puede beneficiar de un tratamiento efectivo para eso. Entonces, tratamiento, ¿cierto? No voy a entrar en detalle, ustedes saben que hay muchas opciones, ¿cierto? Tanto farmacológicas como no farmacológicas. Lo único que yo tendría cuidado es en pacientes con tamoxifeno, ¿cierto? Cuidado de no usar fluoxetina, no usar paroxetina, ¿cierto? Porque inhibe la enzima que tiene que ver con el metabolismo del tamoxifeno. Así que me ha tocado un par de veces ver pacientes con tamoxifeno y con fluoxetina o paroxetina. Mala idea, es bueno cambiar ese medicamento por venlafaxina, ¿cierto? Por estalopram, duloxetina, ¿cierto? Hay otras opciones posibles. Así que, pero preguntemos por depresión, tratemos al paciente, ayudémoslo en el cuadro depresivo. La psicoterapia puede ayudar también y sabemos que las dos unidas, que es lo que muestra el estudio, psicoterapia de apoyo más fármacos, es mejor que las dos separadamente. ¿Por qué no me habéis dicho que me quedan como 2 minutos? ¿Ya claudicaste? No, me quedan 12. 12. Ah, qué notable. O sea, puedo hablar más lento entonces. Bien. Bien, bien. Entonces, yo lo que creo, yo creo que por lo menos en los centros de atención primaria, en la mayoría, hay psicólogos, ¿cierto? Yo sé que están colapsados, todo eso es verdad. Pero un paciente oncológico sobreviviente, yo lo que tiendo a hacer es darle fármacos y hablar con la psicóloga para que vea a ese paciente, porque la psicoterapia de apoyo ayuda tremendamente. Los pacientes tienen un clúster de síntomas, tienen fatiga, tienen dolor, tienen... entonces, habitualmente una mirada más sistémica, ahí son días, ¿cierto? El paciente mejora un poco su ánimo, el dolor baja un poquitito, ¿cierto? Controla más sus síntomas con imaginería, con relajación, con psicoeducación. Entonces, eso le va ayudando a sentirse mejor. Así que apoyémonos en lo que tengamos, ¿cierto? Y que no nos pase que dejamos hacer cosas porque no sabemos. Muy bien, yo pongo este genograma aquí porque soy médico familiar, por supuesto. Yo creo que no hay muchos médicos familiares aquí. ¿Quiénes son médicos familiares? Yo sé que hay una por lo menos. ¿Quiénes son? Bien, pero podéis levantar, no pasa nada. Bien, muy bien. Muy bien. Ya, entonces, porque no hay que olvidar que las personas muchas veces no viven solos
y si viven solos o solas, están, ¿cierto?, en relación con otros. Y ese otro u otra los apoya, los cuida, se enoja, no los cuida, no los apoya, todas esas cosas pasan. Entonces, hace un tiempo atrás, me tocó ir a un congreso en Alemania donde hubo una exposición bien interesante de una académica de Heidelberg, la Gerta Flor. No me olvido nunca el nombre, ustedes pueden googlear la Gerta Flor, porque ella presentó el siguiente estudio respecto a esto. Pacientes con dolor crónico, ¿cierto? De difícil manejo todos ellos. Y entonces la hipótesis de ella era saber si es que la conducta más solícita del cuidador, o sea, me duele y uno se acerca inmediatamente, ¿qué te pasa? Te traigo un medicamento, te hago masaje, te pongo el guatero. Esa conducta más solícita era mejor que una conducta más distante, ¿cierto? Ya se va a pasar, tranquila, hablemos después, ¿cierto? Más distante para el manejo del dolor. Y entonces lo que hizo fue evaluar con una escala de dolor si el paciente, con una conducta más solícita, más cercana al cuidador, tenía más dolor, o si una conducta más distante tenía más dolor, ¿cierto? Hizo escala del dolor, pero además hizo función cerebral, ¿cierto? Entonces mostraba ella ahí, ¿cierto?, la actividad del tálamo en el centro del dolor y qué conducta era la que producía más dolor. Entonces veamos qué dice la sala, ¿cierto? Paciente con dolor crónico, una conducta más solícita, más cercana, ¿aumenta el dolor? ¿Quién dice que aumenta el dolor? ¿Ya? Muy bien. Una conducta más lejana, ¿aumenta el dolor? ¿Sí aumenta el dolor? Ok, muy bien. Entonces, lo que mostró esta dama es que cuando había conductas muy solícitas, paciente muy cercano, ¿cierto?, un cuidador muy cercano, el tálamo se incendiaba, mucho dolor, ¿cierto? Mostraba esto en una pantalla gigante. Cuando el cuidador estaba muy distante, también. Entonces, por esto hay que ser alemán para esto, ¿no? Pero lo que ella concluye es que hay una distancia terapéutica, ¿cierto? Hay una distancia terapéutica, ¿cierto?, que es más apropiada. No muy lejos, no muy cerca. No muy simpático, no muy antipático, ¿cierto? ¿Sí? Más bien empático, ¿cierto? Y eso es lo que hemos vivido todos, ¿no es cierto? A los pacientes les sirve que seamos asertivos, pero también les sirve que seamos cariñosos, digamos, ¿cierto? Las dos cosas les sirven. No demasiado cariñoso, no demasiado asertivo solamente, ¿cierto? Hay una distancia terapéutica, ¿sí? Y entonces con el cuidador hay que traspasarle, ¿cierto?, al cuidador o cuidadora y al paciente esta idea de que hay que encontrar la distancia apropiada, ¿cierto? ¿Qué le ayuda más al paciente? ¿Qué le ayuda más al cuidador? Porque el cuidador tiene lo que se llama frecuentemente con pacientes, no en etapa paliativa, en etapa de sobreviviente, lo que se llama una fatiga. El cuidador ya ha pasado por toda la terapia, la persona se mejoró, eso dice el doctor, entonces, ¿por qué seguimos con esto? ¿Cierto? No es fácil eso, ¿cierto? Entonces sabemos que el síndrome del burnout del cuidador se da también en pacientes que están en etapa de sobrevivientes, no solamente en etapa paliativa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay varias intervenciones para el cuidador o cuidadora que sabemos que ayudan. La psicoeducación ayuda, ¿cierto? Entonces uno puede, son cosas simples la psicoeducación, ¿cierto? Uno le puede preguntar al cuidador o cuidadora, bueno, ¿qué es lo que más le molesta de su pareja cuando se queja de dolor? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le sirve? ¿Cierto? Si está muy estresada usted con esto, está muy enojada con ella, ¿qué es lo que hace para calmarse? ¿Cierto? ¿Qué ayuda pide? Psicoeducación no es rocket science, no es una cuestión tremendamente difícil, ¿cierto? En la misma línea, habilidades específicas, ¿cierto? Consejería terapéutica, uno le puede dar un par de consejos, ¿cierto?, al cuidador o cuidadora para poder manejar mejor, muy bien, para poder manejar mejor el problema, ¿cierto?, con el paciente o la paciente que han tenido cáncer. Así que lo que quiero decir con esto es que hay intervenciones posibles para el cuidador y cuidadora que pueden hacer que uno evite que haya un trastorno relacional. Habitualmente la persona que ha cuidado a un sobreviviente que ha estado al lado de él o de ella es muy importante para el paciente. Entonces, el no tensionar o dañar esa relación vale la pena, digamos, ¿cierto? Por lo menos preguntar, bueno, ¿cómo ha vivido usted, ¿cierto?, este tema con ella, ¿cierto?, que le ha tocado el cáncer, que ha sido tan difícil. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Cómo la puede ayudar mejor? Son preguntas que uno puede hacer. Muy bien. Por último, entonces hablamos, ¿cierto?, de que los pacientes con cáncer hoy día, la mayoría sobrevive al cáncer y se enferma o se muere de cosas que no son cáncer. Vimos que dolor, depresión, fatiga son síntomas frecuentes
que uno puede tratar y vimos también que uno tiene que tener cierta preocupación por el cuidador o cuidadora, ¿cierto? Para ayudarla a encontrar esta distancia terapéutica, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces vamos ahora a la familia. Una de las cosas que los pacientes preguntan, sobre todo en cáncer de mama y colon, ¿cierto? Es, bueno, esto se transmite a mi familia, tengo que hacer algo con mi hija o no, ¿cierto? Con mi hermana o no. Y entonces yo no soy especialista en genética y lo que tengo que saber, sí, como médico familiar, es saber cuándo tengo que derivar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, ella quiere saber si es que necesita hacerse un test genético o no. Entonces, sabemos que en el cáncer de mama, que es el más frecuente, ¿cierto?, para nosotros, en nuestro medio, lo que uno está buscando es mutaciones, ¿cierto? La BRCA1 o 2, ¿cierto?, que es esta mutación donde se ha alterado este gen, ¿cierto?, supresor. Y entonces sabemos que las pacientes que tienen esta mutación tienen un riesgo muy, muy aumentado, ¿cierto?, de desarrollar cáncer de mama invasor, ¿cierto? Pero también sabemos que el porcentaje de población que tiene esta mutación es muy bajo, ¿cierto? Y sabemos también que pacientes con cáncer de mama con esta mutación tienen un riesgo mucho más alto de tener un cáncer IPSI o contralateral, ¿cierto? O sea, una subpoblación de riesgo, ¿cierto? Incluso habiendo tenido el cáncer, ¿cierto? Sabemos que tienen más posibilidad de cáncer de ovario y sabemos también que las personas que hacen un test genético van a tener bastante angustia si se hacen un test, sale positivo y resulta que después de eso no saben, o sea, no hay, solamente saben que es positivo, pero no hay ninguna conducta seguida con eso, no hay nada que hacer con eso, ¿cierto? Muchas personas prefieren no saber si es que no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, es importante que esto lo converse la persona con alguien que sea experto en genética. Y la pega nuestra es decir, bueno, ¿cuándo deriva una paciente así o no? Bueno, yo debería derivar a una paciente para una consejería genética si es que tiene más riesgo de tener, ¿cierto?, una mutación. Y porque eso lleva a una consecuencia que alguien tiene que explicarle. Entonces hay tres, por lo menos tres que yo conozca, tres instrumentos que aquí sí uno puede usar, que son simples, para ver qué es su grupo de riesgo de pacientes con cáncer de mama, uno debería recomendarle una consejería genética. Este es uno que me parece a mí que es el que yo más uso, que hay un puntaje, ¿cierto? Ustedes pueden copiar o sacarle fotos, ¿cierto? Pero básicamente es un puntaje, ¿cierto? Y si el test es positivo, ¿cierto? Entonces, con un puntaje mayor o igual a 8, entonces yo busco una consejera genética y le digo al paciente. Yo sé que en el sistema público esto es difícil, lo puedo hacer en el centro de cáncer, pero es difícil en el ámbito público, pero yo creo que hay que pensarlo, ¿cierto? Porque es una... Y si tiene menos de 8, entonces no. Así es que eso es lo que yo hago en la consejería genética. Lo que uno no puede hacer, creo yo, es como no preguntar, no hacer nada, ¿cierto? Porque uno no sabe qué hacer, entonces... Pero los pacientes que tienen un puntaje mayor o igual que 8 tienen un riesgo propio y un riesgo familiar bastante aumentado de tener una mutación que tenga relevancia y por lo tanto es bueno que uno tenga un flujograma ahí. En el caso de ella no es necesario. Muy bien. Hay una serie de guías, la más usada es la de la ASCO, ¿cierto? Que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a tener un protocolo de seguimiento. Y ustedes ven, lo muestro esto no para que lo aprendamos todo de memoria, sino que básicamente lo que la ASCO quiere enfatizar es que no nos preocupemos solamente del seguimiento del cáncer, sino que no olvidemos los otros factores de riesgo y no hagamos cosas de más, ¿cierto? No hagamos cosas de más. Entonces, esto está para varios cánceres, no para todos, pero para varios. Mama y colon es un ejemplo de ello. Y son medidas de sentido común, bastante basadas en evidencia, no todas ellas, pero de sentido común, que buscan entonces preocuparse también de los otros riesgos del paciente. Nosotros estamos empujando un programa de sobrevivientes en la Católica, a ver si nos resulta, pero esto es bien importante. El cuidado no termina solamente, ¿cierto?, cuando se acaba la quimio o la radio, ¿cierto?, sino que esta subpoblación es de mayor riesgo y uno debiera entonces tener algunas preocupaciones particulares. Muy bien, eso es.